Hay lugares donde la locura no empezó en los pacientes, sino en quienes tenían el poder. Hospitales que prometían cura, pero entregaban encierro, castigo y olvido. Durante décadas, en México existieron manicomios donde entrar era fácil, salir casi imposible. Personas sanas fueron declaradas enfermas y enfermos fueron destruidos lentamente. Aquí no hablamos de leyendas, hablamos de casos reales, documentados, que el sistema intentó borrar. Hoy recorreremos 5 hospitales psiquiátricos que funcionaron como verdaderas prisiones. Lugares donde se perdió la identidad, la dignidad y, en muchos casos, la vida. Historias que no aparecen en los libros de texto, pero sí en archivos incompletos y testimonios rotos. Si crees que el verdadero terror solo existe en la ficción, quédate, porque después de este video nunca volverás a ver la palabra manicomio de la misma forma. La mañana en que abrió sus puertas, el país entero celebró lo que parecía un triunfo del progreso. Música, discursos oficiales, periódicos hablando de modernidad y ciencia. El edificio era imponente, elegante, casi palaciego. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada nacería uno de los lugares más crueles en la historia de México. El nombre quedaría grabado para siempre como sinónimo de encierro, olvido y horror. Así comenzó la historia del manicomio general La Castañeda. Fue inaugurado en 1910, como parte de los festejos del centenario de la independencia. El gobierno lo presentó como un hospital psiquiátrico de vanguardia, inspirado en modelos europeos. La promesa era clara: atender con dignidad a las personas con enfermedades mentales. Pero desde el primer año, la realidad fue muy distinta. El lugar se convirtió rápidamente en un depósito humano. No solo ingresaban enfermos, también pobres, alcohólicos, mujeres incómodas, niños con discapacidad y personas que simplemente estorbaban. Muy pronto, entrar a la Castañeda fue más fácil que salir. Bastaba una orden médica, una denuncia familiar o incluso una recomendación policial. No se requería un diagnóstico claro. Una vez dentro, la vida anterior del paciente desaparecía. Se le asignaba un número, una cama compartida, un pabellón. Su nombre dejaba de importar. Y con el paso de los días, también su cordura. Los primeros registros médicos muestran una sobrepoblación casi inmediata. Diseñado para poco más de 1000 pacientes, llegó a albergar el doble. Los dormitorios estaban saturados, el aire era pesado, el olor constante a orina y desinfectante. Los gritos eran parte del ambiente cotidiano. De noche, los lamentos se mezclaban con golpes contra las paredes. Nadie acudía a calmar a los internos. El silencio era considerado un lujo innecesario. El personal médico era insuficiente y mal capacitado. Muchos enfermeros no tenían formación psiquiátrica. Algunos eran simples vigilantes con autoridad absoluta sobre los internos. El trato dependía del humor del turno. Había días de indiferencia total y noches de castigos ejemplares. La violencia no era una excepción, era una herramienta de control. Golpes, empujones y encierros prolongados eran prácticas comunes. Aquí la locura no se trataba, se reprimía. Las terapias buscaban someter, no curar. Se aplicaban baños de agua helada para calmar a los pacientes. Se utilizaban camisas de fuerza durante días enteros. El aislamiento en celdas oscuras podía durar semanas. Algunos pacientes salían sin reconocer la luz del sol. Otros jamás salían. Las mujeres vivían una realidad aún más cruel. Muchas fueron internadas por razones morales, no médicas. Esposos que querían deshacerse de ellas, familias avergonzadas, padres autoritarios. Bastaba ser considerada histérica, promiscua o desobediente. Dentro del manicomio perdían todo derecho. Varias dieron a luz dentro del hospital. Sus hijos eran separados de ellas y entregados a orfanatos. En los registros, esos partos apenas aparecen mencionados. Los niños también eran internados, algunos con discapacidades intelectuales, otros simplemente huérfanos.
Compartían pabellones con adultos violentos y profundamente perturbados. No existía un área especializada. Muchos crecieron entre gritos, golpes y miedo. Algunos nunca aprendieron a hablar correctamente. Otros desarrollaron conductas autodestructivas. El hospital no los protegía, los moldeaba para el sufrimiento. Con el paso de los años, la Castañeda se convirtió en un mundo cerrado. Lo que ocurría dentro rara vez salía a la luz. Las visitas eran limitadas. Los informes oficiales maquillaban la realidad. Para el exterior, era un centro médico ejemplar. Para quienes estaban dentro, era una condena sin fecha de término. El tiempo se diluía. Los días se confundían unos con otros. Muchos pacientes olvidaban incluso por qué estaban ahí. En los años 20 y 30 comenzaron a aplicarse tratamientos más agresivos. La terapia electroconvulsiva llegó como una supuesta innovación. Se aplicaba sin anestesia, sin relajantes musculares. El cuerpo del paciente se arqueaba violentamente. Algunos se fracturaban, otros quedaban inconscientes durante horas. En más de una ocasión, los registros médicos anotaron complicaciones como causa de muerte. Nunca se investigó más allá. También se practicaron lobotomías, procedimientos irreversibles, realizados con criterios dudosos. Pacientes que antes hablaban, caminaban y recordaban, quedaron reducidos a estados vegetativos. La personalidad desaparecía. Para los médicos, el tratamiento había sido exitoso. El paciente ya no causaba problemas. El silencio, una vez más, era el objetivo final. Pero lo más perturbador no está en los métodos, sino en los números. Miles de personas pasaron por la Castañeda. Sin embargo, los archivos no cuadran. Hay ingresos sin salida registrada, muertes sin acta, traslados sin destino. Familias que buscaron durante décadas a un ser querido, solo para descubrir que su expediente estaba incompleto o había desaparecido. Algunos nombres se repiten, otros simplemente se esfuman. Durante la Revolución Mexicana, el hospital vivió uno de sus periodos más oscuros. La escasez de alimentos provocó hambre generalizada, pacientes desnutridos, enfermedades sin tratamiento, infecciones que se propagaban sin control. Se documentaron muertes por inanición. Aún así, el manicomio nunca cerró, nunca fue evacuado. Los internos sobrevivían como podían, abandonados por completo. Los testimonios de antiguos trabajadores revelan una rutina deshumanizante. Había pabellones donde los pacientes permanecían desnudos, encadenados a las camas. Otros eran usados para limpiar, cargar cadáveres o realizar trabajos forzados. No recibían pago ni reconocimiento. Si se negaban, el castigo era inmediato. La obediencia se imponía por miedo. A medida que los años avanzaban, el hospital comenzó a pudrirse desde dentro. Las instalaciones se deterioraron, el presupuesto disminuyó, la corrupción se volvió evidente. Medicamentos desviados, alimentos robados, reportes falsificados. Mientras tanto, los pacientes seguían llegando. El encierro seguía creciendo y el sistema se sostenía sobre el sufrimiento constante. Para muchos internos, la muerte era la única salida. Los cuerpos se acumulaban. Algunos eran entregados a familiares, otros no. Aquellos sin identificación terminaban en fosas comunes. No había ceremonias, ni nombres, ni despedidas, solo números tachados en una lista. La vida humana reducida a un trámite administrativo. Y entonces, algo comenzó a cambiar. A mediados del siglo XX, periodistas y médicos jóvenes empezaron a cuestionar el sistema. Fotografías filtradas mostraron condiciones inhumanas. Reportajes hablaron de hacinamiento, violencia y abandono. La opinión pública empezó a reaccionar, pero el daño ya era profundo. Décadas de abuso no podían borrarse con reformas superficiales. El cierre de la Castañeda llegó en 1968. Oficialmente, por modernización del sistema de salud mental, extraoficialmente, para enterrar un escándalo histórico. Los pacientes fueron trasladados a otros hospitales. Algunos murieron durante el traslado,
Otros simplemente desaparecieron. El edificio fue demolido, como si destruyendo los muros pudiera borrarse la memoria. Pero la historia no terminó ahí. Cuando se revisaron los archivos finales, faltaban cientos de expedientes. No había explicación, nadie asumió responsabilidad. Los documentos se perdieron, se ocultaron o fueron destruidos. Con ellos, miles de historias humanas quedaron inconclusas, voces que nunca fueron escuchadas, vidas que nunca importaron. Lo que ocurrió en la Castañeda no fue un error aislado, fue un sistema completo basado en el control, el miedo y el olvido. Un lugar donde la locura fue usada como excusa para desaparecer personas, donde la medicina se convirtió en castigo, donde el silencio fue impuesto como forma de orden. Y lo más inquietante es esto: muchas de las prácticas que ahí se normalizaron tardaron décadas en desaparecer. Algunas, quizá, nunca lo hicieron del todo, porque la Castañeda no fue solo un edificio, fue una advertencia, una prueba de hasta dónde puede llegar una sociedad cuando decide encerrar lo que no quiere ver. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir relatos que nunca llegaron a los informes oficiales. Historias transmitidas en voz baja por exempleados, por familiares que insistieron durante años, por médicos que cargaron con la culpa el resto de su vida. Relatos que coincidían en algo inquietante. Dentro de ese lugar, la línea entre la vida y la muerte era deliberadamente borrosa. No siempre se sabía si un paciente había fallecido o simplemente había sido eliminado del sistema. Hubo pabellones que nunca aparecieron en los planos públicos, áreas restringidas, alejadas de las visitas y de los médicos supervisores. Ahí iban a parar los considerados irrecuperables, personas que gritaban demasiado, que se resistían, que no podían ser controladas. En esos espacios, el abandono era absoluto. Nadie llevaba la cuenta exacta de cuántos entraban y mucho menos de cuántos salían. Algunos sobrevivientes hablaron de noches enteras escuchando cómo otros dejaban de respirar, no por enfermedad, sino por negligencia. Pacientes sedados en exceso, olvidados durante horas, atados a las camas hasta que el cuerpo simplemente cedía. A la mañana siguiente, las camas vacías eran ocupadas por otros, sin preguntas, sin registros detallados, sin consecuencias. Los archivos que sí sobrevivieron muestran algo aún más perturbador: diagnósticos cambiantes. Una misma persona podía ser considerada esquizofrénica un mes, epiléptica al siguiente, y caso perdido poco después. No había seguimiento real. El diagnóstico servía únicamente para justificar el encierro. La etiqueta importaba más que la verdad clínica. En muchos casos, los tratamientos se aplicaban como castigo. Si un paciente desobedecía, recibía más electrochoques. Si hablaba demasiado, aislamiento. Si lloraba, sedación. El mensaje era claro: cualquier intento de expresar dolor sería reprimido. Así, poco a poco, el hospital fabricaba su propia locura. Personas sanas terminaban enfermas. Personas enfermas terminaban destruidas. Los intentos de suicidio eran constantes. Algunos pacientes se lanzaban desde ventanas mal protegidas. Otros se ahorcaban con sábanas. Hubo quienes simplemente dejaron de comer. La respuesta institucional no era ayuda, sino castigo colectivo. Se retiraban objetos, se reforzaba el encierro, se aumentaban las dosis de sedantes. El sufrimiento se multiplicaba. A pesar de todo, la Castañeda siguió funcionando durante casi 6 décadas. Generaciones enteras de médicos se formaron ahí, normalizando prácticas que hoy serían consideradas tortura. El sistema se autojustificaba. Se decía que no había alternativas, que era eso, o la calle, que era eso, o el caos. Nadie quería asumir que el verdadero caos estaba dentro. Uno de los aspectos más oscuros fue la total ausencia de consentimiento. Pacientes sometidos a procedimientos invasivos sin explicación alguna. Familias que firmaban documentos sin saber qué autorizaban realmente. Personas analfabetas que estampaban una huella dactilar en papeles que nunca entendieron. La medicina
se convirtió en una herramienta de poder absoluto. Cuando comenzaron los traslados finales, muchos internos llevaban más de 30 o 40 años encerrados, no sabían usar dinero, no reconocían la ciudad, no entendían el paso del tiempo. Algunos murieron pocos meses después de salir. El mundo exterior les resultó más aterrador que el encierro. El hospital los había condicionado para sobrevivir solo ahí dentro. Hubo casos especialmente trágicos de personas dadas por muertas, familias que recibieron notificaciones falsas. Años después, alguien encontraba un expediente, una fotografía, una firma que demostraba que ese ser querido había seguido vivo durante años tras su supuesta muerte. ¿Por qué mentir? ¿Por qué ocultarlo? Nunca hubo respuestas oficiales. Tras la demolición, el terreno fue reutilizado. Nuevos edificios, nuevas calles, nueva vida. Pero bajo el suelo quedaron restos humanos. No todos fueron exhumados. No todos identificados. Algunos trabajadores de la construcción hablaron de huesos, de fosas improvisadas, de objetos personales enterrados sin cuidado. El pasado se resistía a desaparecer. El silencio institucional fue absoluto. Ningún juicio histórico, ninguna comisión de la verdad, ninguna disculpa pública real. El tema se fue diluyendo con los años. Para muchos, la Castañeda se convirtió en una anécdota lejana, en un nombre de libro, en una referencia cultural. Pero para las víctimas, nunca dejó de ser una herida abierta. Lo verdaderamente aterrador es entender que todo esto fue legal, que ocurrió a plena luz del día, que fue financiado, supervisado y defendido por el Estado. No fue obra de un solo médico, ni de un grupo aislado. Fue un sistema completo que decidió que ciertas vidas no merecían cuidado, solo encierro. Hoy, cuando se habla de salud mental, rara vez se menciona este pasado. Pero ignorarlo es repetirlo, porque los abusos no comienzan con golpes, sino con deshumanización, con la idea de que alguien vale menos, con la comodidad de mirar hacia otro lado. La Castañeda no fue un error del pasado, fue un espejo, un reflejo de lo que ocurre cuando el miedo gobierna y la compasión desaparece. Miles entraron por esas puertas creyendo que recibirían ayuda. La mayoría encontró algo muy distinto, algo que los marcó para siempre, y aunque el edificio ya no existe, su legado sigue ahí, en los archivos incompletos, en las historias inconclusas, en las familias que nunca obtuvieron respuestas, en las voces que fueron silenciadas, pero no olvidadas. Porque hay lugares que, aunque desaparezcan físicamente, continúan existiendo en la memoria colectiva, y este es uno de ellos. Un lugar donde la locura no siempre estuvo en los pacientes, sino en el sistema que decidió encerrarlos. En el corazón de Guanajuato existió un lugar del que casi nadie hablaba, pero que todos temían. No tenía la fama nacional de otros hospitales, ni aparecía en los discursos oficiales. Sin embargo, para quienes vivían cerca, su sola mención provocaba silencio inmediato. Decían que ahí no solo se internaba a los enfermos mentales, sino a cualquiera que resultara incómodo. Así comenzó la historia del Hospital Psiquiátrico San Roque. San Roque fue concebido como un centro de atención psiquiátrica regional. En los documentos fundacionales se hablaba de rehabilitación y cuidado, pero desde sus primeros años, el hospital funcionó como un espacio de encierro absoluto. A diferencia de otros manicomios, San Roque estaba aislado físicamente, lejos del centro urbano, rodeado de muros altos y vigilancia constante. Entrar ahí significaba desaparecer del mundo exterior. Muy pronto, el hospital se ganó una reputación inquietante. Las familias sabían que internar a alguien en San Roque era casi una sentencia indefinida. No había plazos claros ni evaluaciones periódicas reales. Una vez dentro, el paciente quedaba bajo control total de la institución. Las visitas eran escasas y estrictamente vigiladas. Muchas veces, simplemente se negaban por el bien del tratamiento. Los testimonios coinciden en algo. El miedo era parte del método.
Los internos aprendían rápidamente que cualquier acto de rebeldía sería castigado. El castigo no siempre era físico, aunque muchas veces lo era. También existía el aislamiento prolongado, celdas pequeñas, oscuras, húmedas. Algunos pacientes pasaban días sin ver a otro ser humano. Cuando salían ya no eran los mismos. El personal tenía un poder casi absoluto. No había supervisión real. Los reportes se escribían entre ellos mismos. Si un paciente se quejaba, su palabra no valía nada frente a la del hospital. De hecho, quejarse era considerado un síntoma más de su enfermedad. Así, cualquier denuncia quedaba automáticamente invalidada. Uno de los aspectos más perturbadores fue el uso del encierro como corrección moral. No todos los internados tenían diagnósticos psiquiátricos claros. Había alcohólicos, personas con crisis nerviosas temporales, mujeres consideradas problemáticas, hombres violentos que las familias no querían manejar. San Roque se convirtió en una solución práctica para deshacerse de alguien sin dejar rastro social. Dentro del hospital, la rutina era rígida y deshumanizante. Despertar temprano, comida escasa y de mala calidad, silencio obligatorio en largos periodos. No había terapias reales para la mayoría. Pasaban horas sentados mirando al vacío. El aburrimiento, la desesperación y el miedo hacían el resto. La mente comenzaba a quebrarse lentamente. Los tratamientos eran rudimentarios y en muchos casos brutales. Se aplicaban sedantes en dosis excesivas para mantener el control. Pacientes que no dormían eran forzados a dormir. Pacientes que hablaban demasiado eran medicados hasta quedar casi inconscientes. El objetivo no era curar, sino mantener el orden. Un paciente tranquilo era considerado un paciente mejorado. Los electrochoques también fueron parte del repertorio, aplicados sin el consentimiento real del interno, en ocasiones como castigo. Testimonios posteriores describen cuerpos convulsionando, gritos ahogados, olor a quemado. Algunos pacientes perdieron la memoria, otros quedaron con secuelas permanentes. Para el hospital eran daños colaterales aceptables. Hubo muertes, muchas, pero pocas fueron investigadas. Las causas oficiales solían ser vagas: paro respiratorio, complicaciones, enfermedad previa. Los cuerpos se entregaban rápidamente o, en algunos casos, no se entregaban en absoluto. Familias recibían la noticia cuando ya no había nada que hacer. A veces, ni siquiera eso. Con el paso de los años, comenzaron a circular rumores entre el personal. Enfermeros que aseguraban escuchar gritos por la noche en áreas vacías, médicos que evitaban ciertos pasillos, vigilantes que pedían cambio de turno tras experimentar crisis nerviosas. Nadie hablaba abiertamente, pero el miedo era compartido. San Roque parecía haber absorbido el dolor de quienes pasaron por ahí. Algunos trabajadores renunciaron tras pocos meses. Otros se quedaron décadas, endurecidos, insensibles. Para sobrevivir emocionalmente, muchos se convencieron de que los pacientes no sentían, no pensaban, no sufrían como personas normales. Esa deshumanización permitió que el sistema siguiera funcionando sin remordimientos. Hubo intentos de denuncia, informes internos, quejas familiares, incluso artículos periodísticos locales, pero siempre eran minimizados. Se decía que exageraban, que no entendían la complejidad de la salud mental. El hospital continuó operando, protegido por el silencio institucional y la indiferencia social. Cuando finalmente se habló de su cierre o reestructuración, muchos internos llevaban años sin contacto exterior. Algunos no sabían si sus familias seguían vivas. Otros ya no recordaban sus propios nombres. El traslado fue caótico. Personas profundamente dañadas fueron enviadas a otro centro sin preparación alguna. Algunos murieron poco después. Tras el abandono parcial del hospital, comenzaron las historias más inquietantes. Vecinos hablaban de luces encendiéndose solas, de voces en la madrugada,
de sombras moviéndose tras ventanas rotas. Más allá de lo paranormal, lo cierto es que el lugar quedó cargado de un pasado imposible de ignorar, un pasado hecho de gritos, miedo y silencio forzado. San Roque nunca tuvo un cierre digno. No hubo reconocimiento oficial de abusos. No hubo disculpas. Los archivos quedaron incompletos. Muchas historias se perdieron para siempre. Lo que quedó fue una estructura vacía y una reputación oscura que aún hoy provoca escalofríos. Porque San Roque no fue solo un hospital, fue un espacio donde la autoridad sustituyó a la humanidad, donde el encierro se convirtió en solución universal, donde el sufrimiento fue normalizado en nombre del orden y la disciplina. Y como ocurrió con otros manicomios de México, su verdadera historia no está en los documentos oficiales, está en los silencios, en las miradas rotas de quienes lograron salir, en las familias que nunca recibieron respuestas, en la certeza de que, durante años, el horror fue en Veracruz. Existió un lugar que durante décadas funcionó bajo una apariencia discreta, casi invisible para el resto del país. No era monumental ni famoso, pero su crueldad fue profunda y silenciosa. En Orizaba, entre calles que seguían su rutina diaria, operó un hospital psiquiátrico donde la locura no siempre era la razón del encierro. Así comenzó la historia del manicomio de Orizaba. Desde sus primeros años, este lugar fue utilizado como una solución social antes que médica. Familias acomodadas, autoridades locales y hasta instituciones religiosas enviaban ahí a personas consideradas problemáticas. Mujeres que desafiaban normas, jóvenes rebeldes, personas con crisis emocionales temporales. El diagnóstico era secundario. El objetivo era apartarlos de la vista pública. Aquí, la psiquiatría se mezcló peligrosamente con la moral. Muchas mujeres fueron internadas por conductas que hoy serían normales. Negarse a un matrimonio, expresar deseos propios, vivir la sexualidad fuera de lo permitido. Una vez dentro perdían toda credibilidad. Cualquier intento de defensa se interpretaba como síntoma de enfermedad mental. El manicomio estaba dividido en áreas que, en teoría, separaban a los pacientes según su condición. En la práctica, esto rara vez se respetaba. Personas con depresión convivían con pacientes violentos. Mujeres jóvenes compartían pabellón con internas que llevaban décadas encerradas. El miedo era constante, el control absoluto. Los tratamientos eran mínimos. No había terapias estructuradas ni planes de recuperación reales. La mayor parte del tiempo, los internos permanecían sentados, inmóviles, esperando nada. El silencio era impuesto. Hablar demasiado, llorar o cuestionar órdenes traía consecuencias. El castigo podía ser aislamiento, medicación forzada o restricción física. El aislamiento fue una de las herramientas más usadas. Pequeñas habitaciones, sin ventanas, con apenas espacio para sentarse. Algunos pacientes pasaban días enteros ahí dentro. La oscuridad y el silencio prolongado provocaban desorientación severa. Muchos salían confundidos, aterrados, incapaces de comunicarse. Otros no salían nunca. Los registros médicos que sobrevivieron muestran internamientos prolongados sin justificación clara. Mujeres que ingresaron a los 20 años y murieron ahí a los 60. Décadas completas borradas de una vida. No hay constancia de revisiones periódicas. Nadie evaluaba si la persona podía salir. El encierro se volvía permanente por inercia. Uno de los aspectos más crueles fue el abandono familiar. Al inicio, algunas internas recibían visitas. Con el tiempo, esas visitas se hacían menos frecuentes. Luego desaparecían por completo. El hospital no notificaba cambios importantes, ni muertes oportunamente. Para muchas familias, el internamiento equivalía a una desaparición social aceptada. Hubo casos documentados de mujeres que dieron a luz dentro del manicomio, embarazos ocurridos antes del ingreso y, según algunos testimonios, también dentro del hospital. Los niños eran separados inmediatamente.
No quedaba registro claro de su destino. Para las madres, la pérdida era total. No solo estaban encerradas, también les arrebataron a sus hijos. La medicación se usaba como forma de control, sedantes fuertes, administrados sin explicación, pacientes que pasaban gran parte del día en estado de somnolencia profunda. El objetivo era simple: evitar conflictos, evitar ruido, evitar trabajo adicional. Un paciente dormido era un paciente manejable. Las muertes eran tratadas con frialdad administrativa. Cuando una interna fallecía, se llenaba un formulario breve. En muchos casos, no se notificaba a nadie. Si no había familiares registrados, el cuerpo era enterrado sin nombre. No había ceremonias ni despedidas, solo otra cama disponible para alguien más. Con los años, el manicomio se convirtió en un lugar de olvido absoluto. Las internas más antiguas ya no recordaban por qué estaban ahí. Algunas creían que el hospital era su casa, otras pensaban que el mundo exterior había dejado de existir. El tiempo había perdido todo significado. Cuando finalmente comenzaron a cuestionarse estas prácticas, el daño ya era irreversible. Algunas internas fueron dadas de alta, pero no tenían a dónde ir. Sin familia, sin recursos, sin identidad legal clara. Varias murieron poco después, incapaces de adaptarse a una libertad para la que nunca fueron preparadas. El cierre progresivo del manicomio no vino acompañado de una investigación profunda. No hubo revisión exhaustiva de expedientes. No hubo reconocimiento oficial de abusos. Los archivos quedaron incompletos. Muchas historias se perdieron para siempre entre papeles mal archivados y decisiones burocráticas. Lo que ocurrió en Orizaba fue especialmente cruel por su discreción. No hubo grandes escándalos nacionales. No hubo fotografías icónicas. El horror fue cotidiano, silencioso, normalizado. Precisamente por eso fue tan efectivo y tan devastador. Este lugar demuestra que no se necesita un gran edificio ni miles de pacientes para cometer atrocidades. Basta con poder sin supervisión, con una sociedad dispuesta a encerrar lo que le incomoda, con instituciones que prefieren el silencio a la responsabilidad. Y aunque hoy el manicomio ya no funcione como tal, su historia sigue siendo un recordatorio incómodo de cómo la salud mental fue usada como excusa, de cómo muchas vidas fueron detenidas sin sentencia ni defensa, de cómo el olvido puede ser tan letal como la violencia directa, tratado como rutina. En Jalisco existió un hospital que durante años fue presentado como un centro avanzado, casi experimental, para el tratamiento de la mente humana. Desde fuera, el discurso hablaba de ciencia, progreso y nuevas terapias. Desde dentro, la realidad era muy distinta. En Tlaquepaque, lejos del escrutinio público constante, se desarrolló uno de los episodios más turbios de la psiquiatría mexicana. Así comenzó la historia del Hospital Psiquiátrico de Tlaquepaque. Este hospital se volvió conocido por aplicar tratamientos innovadores. La palabra innovación sonaba bien en informes y presupuestos, pero en la práctica significaba algo inquietante. Los pacientes eran utilizados como sujetos de prueba. Muchos procedimientos no contaban con autorización formal. Otros apenas estaban en fase experimental a nivel internacional. Aquí se aplicaban sin consentimiento real y sin posibilidad de negarse. El paciente no era visto como una persona, sino como un material clínico. Ingresar significaba perder la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo. Los familiares firmaban documentos vagos, llenos de tecnicismos. A menudo no entendían lo que autorizaban, y aunque entendieran, el hospital tenía la última palabra. El criterio médico se imponía por la fuerza. Las terapias incluían combinaciones agresivas de medicamentos, electrochoques repetidos y procedimientos que hoy serían considerados negligencia grave. Las dosis no siempre se ajustaban. Algunos pacientes sufrían convulsiones constantes. Otros entraban en estados de confusión permanente. La respuesta del hospital era seguir probando, cambiar la dosis, cambiar el método.
nunca detenerse. Los efectos secundarios eran devastadores. Personas que ingresaron con trastornos leves salieron con daño neurológico severo. Pacientes que podían hablar perdieron el lenguaje. Otros olvidaron nombres, rostros, recuerdos completos. Familias denunciaron cambios radicales tras las altas médicas. El hospital respondía siempre igual. El daño era parte del proceso terapéutico. Hubo casos documentados de pacientes que quedaron en estados casi vegetativos. No podían valerse por sí mismos, no reaccionaban a estímulos. Aún así, los informes hablaban de mejoría conductual. Para la institución, un paciente inmóvil era un éxito. Ya no gritaba, ya no se resistía, ya no causaba problemas. El personal médico estaba dividido. Algunos creían genuinamente en lo que hacían. Otros sabían que se cruzaban límites éticos graves, pero el sistema no premiaba las dudas. Quienes cuestionaban prácticas eran marginados o trasladados. El mensaje era claro: obedecer o desaparecer profesionalmente. Las muertes comenzaron a acumularse, no siempre durante procedimientos, sino semanas o meses después. Cuerpos debilitados, sistemas nerviosos dañados, infecciones no tratadas. Las causas oficiales eran ambiguas: complicaciones, reacciones adversas. Rara vez se investigaba más allá. El hospital se protegía a sí mismo. Los pacientes más antiguos se convertían en sombras. Pasaban años enteros dentro, sometidos a tratamientos repetidos. Algunos ya no sabían por qué estaban ahí. Otros no recordaban haber tenido una vida antes del hospital. La identidad se diluía. La voluntad desaparecía. Lo que quedaba era obediencia automática. Los familiares que insistían demasiado eran vistos como un problema. Se les restringían visitas. Se les hablaba en términos técnicos para confundirlos. Se les hacía sentir ignorantes. Muchos se rindieron, convencidos de que el hospital sabía más. Años después, algunos cargarían con una culpa que nunca debió ser suya. Cuando comenzaron a surgir denuncias más formales, el discurso oficial cambió. Se habló de errores del pasado, de contextos distintos, nunca de responsabilidad directa, nunca de víctimas. Los archivos más comprometedores fueron sellados o desaparecieron. La historia empezó a fragmentarse. El cierre o transformación del hospital no significó justicia. No hubo investigaciones profundas. No hubo indemnizaciones. No hubo disculpas públicas claras. Los pacientes sobrevivientes fueron enviados a otros centros, ya profundamente dañados. El sistema simplemente siguió adelante, como si nada hubiera pasado. Con el tiempo, el edificio fue abandonado parcialmente. Empleados y vecinos comenzaron a contar historias inquietantes, no desde lo paranormal, sino desde lo humano, de pasillos que provocaban angustia inmediata, de habitaciones donde nadie quería entrar, de una sensación constante de opresión, como si el lugar conservara el peso de todo lo ocurrido. El Hospital Psiquiátrico de Tlaquepaque es un ejemplo extremo de lo que sucede cuando la ciencia se separa de la ética, cuando el progreso se persigue sin límites humanos, cuando el sufrimiento se justifica en nombre de resultados que nunca llegan. Aquí, la mente humana fue tratada como un experimento desechable, y las consecuencias acompañaron a las víctimas el resto de su vida, si es que lograron salir con vida. Este caso demuestra que el horror no siempre grita, a veces se esconde detrás de palabras técnicas, informes bien redactados y promesas de avance, pero el daño es igual de profundo, igual de irreversible. En la Ciudad de México existió un lugar del que casi no quedan fotografías, ni placas, ni recuerdos oficiales. No fue famoso, no fue monumental y rara vez apareció en la prensa. Precisamente por eso fue uno de los más crueles. Era un hospital psiquiátrico destinado a indigentes, a personas sin nombre, sin familia, sin nadie que preguntara por ellas. Así funcionó uno de los capítulos más oscuros del sistema de salud mental del país. Aquí no se llegaba por diagnóstico clínico, sino por abandono social.
Policías, funcionarios y hospitales generales enviaban a este lugar a quienes no sabían qué hacer con ellos. Personas encontradas en la calle, con crisis nerviosas, delirios, adicciones o simplemente desorientadas. No había evaluaciones profundas, bastaba con que nadie reclamara al individuo. Desde el primer momento la identidad se perdía. Muchos ingresaban sin documentos, no se registraban nombres completos, a veces solo un apodo, una descripción física, un número. Ese número se convertía en su nueva existencia. Si morían, ese mismo número era tachado de una lista. Nadie preguntaba más. Las condiciones eran miserables incluso para los estándares de la época. Camas insuficientes, ropa sucia compartida, comida escasa. Los pacientes dormían en el suelo o sobre colchones rotos. El olor era permanente. La higiene, inexistente. Las enfermedades se propagaban rápidamente. Nadie se sorprendía cuando alguien no despertaba. El personal estaba desbordado o completamente indiferente. No había recursos, pero tampoco voluntad. Los internos no eran vistos como pacientes, sino como carga. La atención médica era mínima. No había terapias, ni seguimiento, ni intención de rehabilitación. El objetivo era contener, aislar y esperar. La violencia era cotidiana, no siempre por maldad directa, sino por negligencia absoluta. Golpes entre internos, abusos nunca investigados, castigos improvisados. Si alguien se alteraba, era sedado hasta perder el conocimiento. Si insistía, era atado. El silencio se imponía por la fuerza. Las muertes eran tan frecuentes que se volvieron rutina. No se realizaban autopsias en la mayoría de los casos. La causa de muerte se anotaba de forma genérica. Fallecimiento natural. Paro. Complicaciones. Los cuerpos eran retirados sin ceremonia. Muchos terminaron en fosas comunes, sin nombre, sin historia. Aquí desaparecer era fácil. Nadie reclamaba expedientes. Nadie exigía respuestas. Familias enteras podían pasar la vida sin saber qué ocurrió con un ser querido que un día fue llevado por la policía o por una ambulancia. El sistema se beneficiaba de ese silencio absoluto. Hubo casos documentados de personas que no padecían enfermedades mentales graves, indigentes con problemas temporales, personas mayores desorientadas, migrantes, todos mezclados, todos tratados igual. El hospital no distinguía, no le interesaba hacerlo. Una vez dentro, todos eran iguales en su abandono. Con el paso de los años, algunos trabajadores comenzaron a hablar. Relatos de habitaciones cerradas durante semanas, de cuerpos olvidados en camas, de pacientes que morían de hambre o infecciones tratables. Pero esas voces nunca llegaron lejos. No había interés en investigar un lugar destinado a quienes no importaban. El cierre de este hospital fue silencioso. No hubo comunicados oficiales, no hubo revisión pública de lo ocurrido. Simplemente dejó de operar. Los pocos internos que quedaban fueron trasladados a otros centros, sin expedientes claros, sin seguimiento. Algunos murieron durante el traslado, otros desaparecieron nuevamente en el sistema. Hoy, casi nadie recuerda este lugar por su nombre. Y eso es lo más aterrador, porque fue diseñado precisamente para eso, para no ser recordado, para que las personas que entraran ahí dejaran de existir también en la memoria colectiva. Este último caso revela la cara más cruda del horror psiquiátrico, no la del experimento, ni la del castigo moral, ni la del control médico, sino la del abandono total, la de un sistema que decidió que algunas vidas no merecían ni siquiera ser registradas, porque cuando nadie pregunta, todo está permitido. Y durante años en ese hospital, todo lo estuvo. Así termina este recorrido por los manicomios más aterradores de México. Historias reales, documentadas, no para provocar morbo, sino para recordar. Porque el verdadero terror no está en los edificios abandonados, sino en lo que una sociedad permite cuando deja de mirar.